Se nos perdió de la televisión como unos 10 años, pero hace poco volvió. Y en ese tiempo que estuvo alejada de los medios se volvió una dura en comunicación empresarial. La vida nos pone en donde tenemos que estar. Bueno, eso y más vamos a hablar con nuestra mujer en tenis de hoy, María Mercedes Ruiz. María Mercedes, qué rico verla. Ay, Pau, muchísimas gracias a ti por esta invitación. La verdad, estoy muy contenta. Y bueno, sí, nuevamente en la televisión y sí, la vida lo pone a uno y Dios lo pone a uno donde lo necesita y en el momento que lo necesita. Cuando se fue de la televisión, ¿por qué se fue? Lo último que usted estaba haciendo era noticias, ¿no? Hice noticias, estuve casi 8 años, fue lo último que hice en noticias. Estaba en el mejor momento de mi carrera, pero llega un punto en el cual me empiezo a sentir estancada, ¿sabes? O sea, quería algo más, quería ya ser jefe de misión, quería empezar a dirigir, a hacer otras cosas, pero como era la presentadora y la periodista que lo hacía bien, Sí. me querían dejar ahí y pedí muchas veces como, venga, déjeme, y pues no lo vi tan de cerca, no lo vi factible en ese momento. Había terminado mi especialización en comunicación corporativa, presentaba muchos eventos y en ese entonces le presenté un evento al presidente Santos en ese momento. Nos encontramos y me dijo, mija, ¿cómo está? Y yo, ay, no, presidente, como aburrida. Pues porque él también había trabajado en el mismo grupo de medios donde yo trabajaba. Entonces me dijo, ay, llámese a Arce, que Arce está necesitando a alguien de comunicaciones, seguro le ayuda. Y yo, ¿quién será Arce? Me puse a mirar y era el gerente del Fondo de Adaptación en ese momento. Lo googleé, le escribí por Facebook y tú puedes creer que él me contestó. Me dijo, si te funciona, llámame, estoy en Cali en un evento. Lo llamé al otro día en entrevista y al siguiente día ya estaba pues prácticamente haciendo pruebas y exámenes. Me dijo, pero usted, o sea, yo la vi esta mañana presentándome las noticias, usted se va a retirar, yo la necesito aquí el lunes. Yo le dije, sí, de una. ¿Pero por qué? Le dije, porque me aburrí, quiero hacer otras cosas y quiero empezar a ejercer la comunicación corporativa. Me dijo, listo. Y así fue, o sea, esto fue más o menos, renuncié el miércoles y el viernes ya fue el último día, no me han recibido ni siquiera la carta de renuncia porque tal vez pensaban que era como, ay, la pataleta. Sí, un berrinche, no sé, una cosa, no. Crisis por las que pasa uno sí, y ya. No, y yo Pero María Mercedes, sí es raro porque era dejar ese mundo de reconocimiento público para empezar a vivir un poco más en el anonimato. Sí. Y esa es una decisión que por lo general no es fácil de tomar. Los medios terminan siendo adictivos y tiene mucho que ver con el ego. Sí, y fue un momento muy bonito, pero pasaron dos cosas muy importantes en mi vida. La primera, cuando tú te vuelves mamá, la vida te cambia, tus prioridades cambian. Y en ese momento, hacía tal vez un par de años, había atravesado por un cáncer de tiroides. Entonces, eso es algo que a mí me llama inmediatamente y me dice, ojo, eres mamá, acabas de pasar por un cáncer de tiroides, esto fue hace 2 años, gloria a Dios, ya sana, perfecta, súper bien, pero un cáncer en tu vida te llama al cambio, te invita a replantearte. Y yo dije, bueno, quiero seguir en esto toda mi vida. Yo dije, ay, no, quiero envejecer con dignidad, porque el hecho de, estando al aire, tener que esconder la cicatriz, me quería cortar el pelo y luego me lo dejé largo, y entonces que estás muy flaca, que estás muy gorda, que porque el cuello de tortuga, que porque se tapa, que... Ay, llega un punto como de hastío que yo dije, ay, quiero envejecer con dignidad. Y dejé el ego de lado y puse el ser por encima. Y fueron 10 años, Pau, 10 años en los cuales estuve trabajando en la parte de gobierno, luego me fui al sector privado, me encargué de manejar crisis muy importantes de este país y hoy en día yo digo, qué rico porque esta problemática yo ayudé a solucionarla, este chicharrón que se presentó en determinada parte del país, mis ideas y mis proyectos estuvieron ahí. En la parte empresarial tuve que manejar muchos temas de relacionamiento, tema de crisis, o sea, cosas muy complejas que yo digo, qué chévere porque lo logré. Y estando ahí, nuevamente la vida me llama a hacer un cambio. Entonces, pues fue lindo porque mira, nuevamente vuelvo a mis inicios que fueron televisión, entretenimiento y presentación en vivo. María Mercedes, ¿cómo es eso de ser consultor en comunicaciones estratégicas? Porque además usted ya nos estaba contando, experta en manejo de crisis. Eso suena súper guau. Crisis, reputación, relacionamiento, no es fácil. Pero mira que esa es una de las grandes ventajas que tenemos las personas que hemos trabajado en medios, porque ya sabemos cómo abordar una noticia, qué necesita un periodista, cuándo abordarlo, cuándo no, cuáles son los mensajes que hay que entregar, pero no solo al periodista, sino a los demás, esto lo llamamos stakeholders, son las personas involucradas. Tomadores de decisiones. Exacto, en todo este tema. Entonces es lindo porque no es solamente la parte de medios, sino es ver ese 360
de una problemática, cómo la soluciono no solo para el medio de comunicación, cómo la soluciono para la comunidad, cómo la soluciono para los proveedores, cómo la soluciono con la competencia, es lindísimo. Entonces, me gustó muchísimo. Tuve la oportunidad, como te digo, de manejar grandes crisis de este país. Me gustó un montón. Que por supuesto no le puedo preguntar cuáles, ¿verdad? Eso debe ser medio confidencial. Manejé, a ver, hay algunas que sí son confidenciales, otras no tanto, pero por ejemplo, la reconstrucción de Gramalote, este municipio que por una falla geológica al norte de Santander desapareció. Este era uno de los grandes proyectos de Gobierno Santos y esto hasta hace muy poco se entregó, pero fue un tema en donde había que manejar comunidades, donde había que manejar a la empresa privada para ver ellos cómo se iban a vincular con sus temas de sostenibilidad y responsabilidad social, cómo el gobierno iba a enfrentar este tema, cómo había una pugna entre dos alcaldes por la reconstrucción del municipio, cómo manejábamos a la opinión pública y a los medios, o sea, eso era complicadísimo, pero fue espectacular. O sea, era una situación de crisis, pero qué machera uno estar allí, claro, como en ese juego de ajedrez, viendo cómo cuadra cada una de las fichas para que el tema fluya. Para intentar encontrar una solución, o más que una solución a la problemática, es cómo las cosas fluyen y se solucionan de la mejor forma. Sí. Eso me pareció apasionante. Entonces, las crisis son espectaculares, pero también la gestión de crisis es un tema que es algo ingrato, porque el papel tuyo es prevenir una crisis. El papel tuyo es evitar que explote el escándalo. Entonces, cuando no explota el escándalo, nadie se dio cuenta, maravilloso, no pasó nada, sí, pero ahí está tu trabajo. De acuerdo. Moviste las fichas que eran necesarias y enrolaste a la gente de tal forma que el escándalo no explotó. Entonces, ahí tienes que aprender a manejar este tema del ego, porque es que, sí, yo lo hice, no, y cuando explota, pues, ¿qué hay que hacer? ¿Cómo lo manejamos? Entonces, ahí es muy lindo manejar ese ego, porque hay muchas cosas que no pasan, nadie se da cuenta, solo tu jefe y tú, de que el chicharrón no explotó. Sí. Pero mira, espectacular, a mí me decían, usted está loca, ¿cómo se sale de medios para manejar un tema de crisis? Usted está loca. Yo decía, es que no tengo problemas en mi casa, entonces por eso me salgo a la calle a buscarlo. Espectacular. Pero además usted estaba a punto de empezar un nuevo proyecto en todo este campo de comunicación estratégica cuando la llaman para volver a televisión. Sí, varios proyectos. ¿Y entonces qué pasó? Porque No, si se salió justamente porque dijo, no, ya no quiero esto, quiero otra cosa. Y tenía las dos cosas para escoger, pero andando una ya, ¿por qué decidió volver? Es que eso fue muy chistoso. Mira, pasaron muchas cosas. Renuncio al lugar en donde estaba porque ya era un tema de venta de empresa, en fin, termino ese ciclo y empiezo a ejercer uno de los roles más importantes de mi vida, que es el acompañamiento a mi hija adolescente. ¿Sí? Entonces hay momentos en los cuales ella estaba necesitando un poquito más de su familia y obviamente papá y mamá, nosotros, mi esposo, siempre estamos muy pendientes de nuestra hija, pero hay momentos en la adolescencia en donde ellos necesitan ese acompañamiento. Entonces ahí fui tesorera del colegio, estaba en la junta de padres de familia, o sea, estaba metida en todo, o sea, ya era tan cansona que ya del colegio... Era la entrega de notas los viernes, pero como yo era tan intensa y tan cansona, entonces me hacían a mí solita la entrega de notas los miércoles para no alborotar al resto de papás. Mamá intensa. Pero total. Al 100%. Pero ¿cómo no? Entonces, cuando ya, digamos que ese acompañamiento, ya noto que mi chiqui está como un poquito más tranquila, más estable, más como en estados de ánimo, ¿sabes? Somos generaciones muy diferentes. Total. Y entrar a entenderlos a ellos a ratos, uno es como, ay, pero ¿por qué lloras por esa bobada? No hay ninguna bobada, no hay que subestimar los sentimientos de ellos. Entonces, cuando ya la siento un poquito más fuerte, le digo yo a mi esposo, ya quiero empezar a trabajar. Estaba haciendo igual consultorías, pero el tema de la consultoría pues es mucho más sencillo porque tú manejas tu tiempo, sí. Tú manejas a tus clientes, es decir, es súper sencillo. Le digo yo a mi esposo, quiero como empezar a moverme ya, porque ya pues Majo está súper bien, está súper tranquila, está súper estable, tema del colegio súper bien, quiero empezar a trabajar. Me presenté a varios procesos y uno de ellos incluso hasta hace poquito estaba otra vez haciendo muequitas y yo no, o sea, ya retomo otra vez la parte de medios, tengamos esto ahí. Estoy en un proceso de selección ya lista con exámenes médicos, pruebas, papeles y todo y me llaman. Pero fue muy chistoso porque cuando yo fui, en ese momento era porque Viena, la persona a la cual pues yo reemplacé, Viena le dio una laringitis durísima, estuvo incapacitada como mes y medio, estuvo muy maluca. Tú me ayudarías a presentar
el programa el viernes y fue muy chistoso porque yo tenía entrega de notas debajo el viernes, pero me la había movido para el miércoles, entonces tenía libre jueves y viernes. Entonces fui, pero a hacer un reemplazo. Y resulta que sin saberlo había hecho un casting. Me llaman y me dicen, bueno, ¿y tú no has pensado volver en medio? Yo, no. ¿Pero por qué? Y yo, no, o sea, pues es que yo ya me retiré hace 10 años, es un tema totalmente distinto. Yo alcancé a manejar algo de redes sociales, pero mi Facebook era mío. Tenía un Twitter que finalmente cerré porque me desesperé de la forma, del odio que se respira y yo cerré todo eso y quedé con unas redes sociales muy privadas. Yo les decía, hay Claro, una volver a generación exponerme. total, es que es una generación completa que dice, Sí. ¿esta señora qué? Sí. Finalmente, en ese momento hablé con Guillermo Restrepo y tuvimos una conversación súper linda y me dijo, dígame que sí, o sea, mire el horario, sigue teniendo usted tiempo para su hija, o sea, fue de verdad la oferta tan bonita, tan respetuosa y tan parada desde el respeto por tu integridad, por tu experiencia. Cuando yo le dije es que yo me retiré porque quería envejecer con dignidad, era muerto de la risa y me decía, es que yo quiero una señora madura como usted, una señora o sea, de verdad, me lo dijeron con tanto respeto y con tanto amor que no hubo mucho que pensar. Qué chévere, pero mire, me encanta porque usted es una mujer que, me queda clarísimo, se le mide a todo, Ay, sí. pero además se le mide preparándose. Sí. Vamos por partes, porque usted es odontóloga de profesión Sí. y se especializó, ejerció. En endodoncia ejercí, tuve consultorio, pero yo soy muy mala para dos cosas, para decir que no y para cobrar. Entonces a mí un paciente me llamaba un domingo a las 12 de la noche, yo le atendía la llamada y a ratos hasta salía a ver qué era lo que le había pasado, ¿sí? Pero también era una bola para cobrar. A ti en la universidad, en la especialización, a mí me enseñaron a cobrar porque yo no sabía cobrar. Y súper chévere, pero lo que pasa es que era muy mala para las ganancias. Entonces, o sea, Trabajaba un montón, pero no ganaba nada. ganaba muy poquito. Entonces, por ejemplo, ya cuando desmonté consultorio, empecé a trabajar para otros y me decían, le pago, ejemplo, 10 pesos para que me haga una endodoncia. Listo. Me daban todo, yo tenía que poner solo la mano de obra y me pagaban 10 pesos. Pero los materiales que me daban no eran los mejores, ¿sí? Entonces yo compraba las limas, yo compraba los cementos, yo compraba los irrigantes y de esos 10 pesos que me pagaban, invertía 8 en materiales, me ganaba 20. O sea, ahí no hay cómo. Pero, y de una u otra forma, la vida me fue llevando siempre por la comunicación, siempre. Después del reinado, además. Exacto. Salen las oportunidades de televisión. Yo salgo del reinado con trabajo. O sea, noviembre del 96, en diciembre yo ya estaba trabajando. Y empieza usted televisión y ya cuando está haciendo noticias, si mal no estoy, estudia comunicación social. Sí. Hizo la carrera completa. Lo que pasa es que los comunicadores que tenemos la oportunidad de trabajar en medios, creo que todavía existe algo que se llama la profesionalización. Yo ya llevaba más de 10 años trabajando empíricamente en medios y empecé a sentir esa necesidad cuando estaba trabajando en CMI con Yamida Amad. En ese momento yo sentía esa necesidad porque sabía que estaba ejerciendo, pero había mucha cosita como de fundamento teórico y demás que me hacía falta. Entro a City a presentar noticias y ahí ya dije, no, Dios mío, tengo un hueco de conocimiento horrible, quiero estudiar. Accedo a la profesionalización y es demostrando que tienes más de 10 años de experiencia, entras a chupar pupitre, año y medio, haces una tesis y te gradúas. Entonces ahí me gradúo como profesional en comunicación social. Chévere. Y luego hago la especialización en comunicación corporativa. Genial. Estando en el sector público, administrando recursos públicos, me doy cuenta que tengo un gap así de grande en manejo de finanzas y de presupuesto. Administrando recursos públicos, y yo era como, bueno, ¿y esto? Supongamos que está bien, bendición, firme. ¿Qué tal la irresponsabilidad? Yo decía... Gravísimo. Claro, porque aquí tú tienes a Procuraduría, Contraloría, todo el mundo encima, y tú respondes con tu libertad y con tus recursos, ¿no? Y yo firmando sin entender y con una bendición, dije, no, yo tengo que entrar a estudiar. Ya grande, me meto a hacer un MBA, una maestría en administración de empresas. Y era muy chistoso porque yo llegaba a la universidad, doctora, ¿cómo está? Buenas noches, ¿viene a dictar clase? Y yo, no, ¿dónde es el salón del primer semestre? La más vieja, la más ocupada. Todos mis compañeros eran unos peladitos, unos niños. Y no es lo mismo cuando tu cerebro está formado para estudiar ciencias humanas, ciencias de la salud, llegar de una a meterle finanzas. No. O sea... durísimo. Yo de verdad la logré y saqué esa maestría, eso fueron 2 años, gracias a mis compañeros. Ellos no me dejaron morir en primer semestre.
yo lloraba porque yo no entendía nada, me daba finanzas en inglés y la profesora era francesa y entonces hablaba inglés afrancesado. O sea, entenderle era una cosa loca. Yo dije, no, yo me retiro. Mis compañeros, no señora, venga, y me cogieron una manito y la otra, Ay, la otra divinos. manita, me llevaron, yo era la mamá de todos y mira, logré sacar mi MBA, pero eso, sin ser la más experta, me dio mucha base para poder entender, para firmar tranquilamente un contrato, para poder mirar un balance y decir, esto está bien, esto está mal, esto no me suma, pilas, que esto acá, sí, o sea, cosas tan sencillas que ya pude entender. Y eso me dio en la vida, digamos que un poquito de más tranquilidad para poder ejercer y para poder manejar recursos, porque a uno en comunicaciones le dan recursos para mercadeo, recursos para comunicaciones, para sostenibilidad, y tú tienes que responder por esos recursos, Claro. ante control interno, ante todo. Entonces eso me dio un poquito de tranquilidad en mi vida. Pero súper responsable usted, disciplinada, pues como Sí, tiene sí, que sí. ser. Uno todo lo que asume en la vida, pues tiene que ser con preparación, eso no puede ser a la loca. Mm. ¿Le gustó presentar noticias? Porque como digo yo, Amé. los que hacemos noticias tenemos una vida muy distinta Sí. a los que se dedican a ejercer esta misma profesión, pero no sé, como en otros contenidos, entretenimiento, variedades, en fin, vivimos estresadísimos. Todo ¿Le el gustó? tiempo. Amé presentar noticias, estuve nominada a un montón de premios y, Sí, le fue muy bien. o sea, amé hacerlo y las transmisiones en directo me fascinan. Y cuando se cae el teleprompter y te dicen alarga, larga, larga, yo soy la mujer más feliz O del sea, le mundo. encanta la crisis, ya vi. Me encanta, o sea, le da una adrenalina a mi vida espectacular. Pero en este momento, en donde vuelvo a mis inicios, que fue la presentación de noticias de entretenimiento, porque yo empecé en entretenimiento y en concursos, el estrés es otro. Si bien estoy en transmisiones en vivo, no me intoxico y permíteme utilizar esa palabra con todo lo que está pasando a nivel global, ¿sí? Porque es que cuando tú estás presentando noticias, tú consumes todo el tiempo Todo. lo que está pasando en Oriente, lo que pasa en los Estados Unidos y qué es lo que está pasando en África y esto cómo nos influye acá en Colombia y todo el conflicto interno que hay. Tú de una u otra forma te cargas, porque tú eres ser humano y tú de una u otra forma tomas partido. Entonces, en este momento, digo, uy, Dios, gracias, porque mi estrés cambió. Yo, ¿quién es? ¿Esto qué es? ¿El heredero? ¿Qué es esta vaina? O sea, claro, después de 10 años de estar lejos de medios, de estar lejos de la parte corporativa, ya me tocó entrar a actualizarme. Claro, el en los cantante de cantantes moda, de sí, sí, moda. Mi hija, gracias a Dios, me ha mantenido actualizada con sus palabras y sus términos, pero hay muchas cosas de géneros, de noticias, de cosas, de redes sociales que me ha tocado empezar como a actualizarme. Entonces, es rico porque el estrés es distinto. Hay estrés, pero se maneja distinto y mi salud mental está, gracias a Dios, súper bien. Eso me ha tenido muy contenta. ¿Cuántos años de casada ya, María Mercedes? 17. Casados, 15. Casados 15. Juntos, 17. Usted se conoció con su esposo en el trabajo. Sí. Estaban los dos en el mismo canal. ¿Cómo es eso de enamorarse en el trabajo? No, pues lo echaron por culpa mía. ¿No se podía? No se podía. No, écheme el cuento. Pues no, él estaba en otra administración y yo estaba en otra administración. Cada quien tenía sus parejas, pero él entró en crisis con su novia, yo entró en crisis con mi novio y fuimos el paño de lágrimas el uno del otro. Pero pues fue una cosa que simplemente pues pasó. Cuando, claro, una de las reglas de ese momento era ustedes no pueden tener relaciones entre compañeros. Pero pues el amor fluyó. ¿Yo qué hacía? Me fui con mi jefe. Mira, quiero que lo sepas por mí, no que te enteres por los demás. Yo sé que eso no está bien visto, yo sé que no está permitido, pero te quiero contar que estoy en una relación con Edwin. Por favor, para que lo sepas. Esto no va a influir en el trabajo. Así, no te preocupes. Esto fue el lunes. Y el miércoles a mediodía lo echaron. No puede Ay, ser. sí. Pero le hicieron un favor, ¿sabes? Entiendo la posición de la compañía, pues que obvio, es muy difícil manejar en ese momento pues esas relaciones ahí. Y a él le hicieron un favor porque a él lo despidieron al mediodía, a las 11 de la mañana lo sacaron y a la 1 ya tenía contrato firmado en otro canal. Y ya estaba empezando no como periodista, sino como jefe de emisión. Ah, bueno. De allá se fue a dirigir noticias en otro lado y estuvo luego de jefe de emisión en otro lado, estuvo ya como jefe. Y después de eso, él da el salto también a la parte corporativa y ya lo perdimos a él sí definitivamente de los medios porque él sí siguió por allá. Pero fue un favor que le hicieron porque ese empujón de decirle a ella, chino, chao, váyase porque se enamoró,
lo tiene hoy convertido en uno de los ejecutivos más importantes de este país. Wow, pero tremenda bendición. Sí. Pero cuando ustedes empezaron a salir, ¿cómo fue la cosa también? Porque entonces los compañeros yo creo que Uy. se la pillaban, había miradas, se daban Obvio. cuenta que ustedes hablaban como mucho y me imagino el chismerío, la cosa, harto, ¿no? Hartísimo, hartísimo, sobre todo porque él estaba comprometido con su ex y yo entré a ser la villana. Entonces, ay, ellos no se casaron por culpa de María Mercedes y yo, porquerías, ¿cómo dicen esto? Y ellos estaban en crisis y no fue por mí. Por allá en esa época había un programa de radio súper famoso y entonces que yo había sido la usurpadora, la que dañaba ese matrimonio. Después esa persona que sembró ese chisme, cuando se enteró de mi cáncer, me buscó. Discúlpame, hemos tenido diferencias, aquí estoy contigo y yo, qué chévere, ¿sí? Pero sí, fue súper harto. Pero ya, pues, ya pasó y ya listo y el amor se encarga de demostrar que este amor sí era. ¿A dónde fue la primera cita? ¿Cómo fue eso? Uy, nos comimos una hamburguesa cerca al lugar de trabajo. Estábamos los dos muy nerviosos, sobre todo porque él venía de una relación muy larga, yo venía de una relación también seria. Nos fuimos a comer una hamburguesa y terminamos dándonos un beso y yo decía, Dios mío, ¿y ahora yo qué hago? Y al otro día por encontrarse en el trabajo después del beso, ¡ay no! Nos dejábamos carticas, no, fue súper lindo. Y ya luego pues, fue complicado la parte del chismerío y luego de que lo despiden a él, pero como te digo, Dios ha sido... Bueno, y cuando lo despidieron, el doble del chismerío, no, lo echaron yo porque está lloraba. saliendo con María Mercedes. No, lo echaron, pero pues todo el mundo intuía que era por eso, Obvio. ¿sí? Pero pues fue un sufrimiento que duró solo 2 horas porque como te digo, a las 11 salió de un lado y a la 1 ya estaba firmado en el otro. Yo decía, Dios mío, gracias. Entonces, chévere. María Mercedes, el tema de su cáncer, me contaba Sí. ahora que ya es absolutamente superado, pero Gloria a bueno, Dios. ¿qué le dejó ese proceso? Mira, primero el autocuidado. Hay que escuchar mucho a nuestro cuerpo. En mi caso, yo era una mujer perfectamente sana. Yo lacté a mi hija, mi única hija, 2 años, 2 meses. Porque yo era una productora de leche increíble, o sea, yo era... Entonces, tuve la bendición de poderle dar a ella mucha leche materna. Pero cuando más o menos ya se vuelve un poco como adictivo el proceso, porque es hermoso el vínculo que tú generas con tu bebé al darle leche materna, o sea, ya 2 años, 2 meses, todo el mundo me decía como, Sí, ¿para mucho, cuándo? ¿no? ¿No? Entonces ya como que, listo, yo solita tuve que hacer el ejercicio, ella fresquísima, pero yo quedé muy delgada. Quedé muy, muy delgada, la mitad de lo que Y usted soy siempre ha hoy en sido día. una mujer muy delgada. He sido delgada, pero es que quedé la mitad. O sea, se me fue el busto, todo, o sea, quedé muy flaca. Yo decía, esto no es normal. Había una vocecita, algo adentro que me decía, pilas. Me hice todos los exámenes médicos, todo salía perfecto. Todo salía perfecto. Por allá el internista, el endocrino me dijo, hagamos una ecografía de cuello por descartar, porque los exámenes de tiroides todo salía perfecto. Tienes un nodulito chiquitico, pero, ay, María Mercedes, el 90% de la población mundial, 95% de la población mundial tiene nódulos en la tiroides fresca, control en 1 año. Cuando me dijo nódulos en la tiroides, a mí el corazón se me aceleró y yo le dije, no, yo no soy capaz de aguantarme 1 año. Ay, no sea cansona. Y yo, no, mira, con esa corazonada. Un día me fui a su consultorio, estaba así, esperé a que todo el mundo se fuera y le dije, por favor, hazme una biopsia. Se quedó como, está loca. Yo le dije, de verdad, te lo pido, hazmela. Me dijo, María Mercedes, no tienes nada, de verdad. Le dije, mira, te la pago particular, lo que sea, no me preguntes qué es, hazme una biopsia. Él ya cansado, 6 de la tarde, después de haber tenido una jornada larguísima, venga, me hizo la biopsia, dolorosísima. Como a los 4 días me llama, la voz le temblaba y me decía, María Mercedes, yo no lo puedo creer. Encontramos células cancerosas No puede ser. en la biopsia que te tomé. Mira, se me bajó todo. Mi bebé estaba chiquita, María José tenía 2 años y medio. Y uno inmediatamente asocia eso con me voy a morir. Obvio, inmediatamente la palabra cáncer es eso. Me dijo, te me vas ya para donde el doctor Hakim, porque esto es cáncer y el cáncer hay que operarlo ya. No, a mí se me bajó todo. Yo decía, Dios santo, ¿por qué? Mi hija está muy pequeña, tiene 2 años y medio, mi marido es divino, pero yo sé que a la vuelta de 2 años él consigue una mujer espectacular y rehace su vida. ¿Todo eso pensó? Todo. Mi hija, yo decía, no, que se consiga una loca, que me la maltrate, que me la trate mal. No, esas conversaciones con Dios eran eternas. Yo le decía, no puede ser. Bueno, finalmente, al mes estaba operada. Y era un tumor de 1 milímetro. Y me dice el médico,
antes de la cirugía me dijo, te voy a sacar la tiroides completa, porque estaba, la tiroides es como un corbatín. Entonces me dijo, tu tumor está al lado izquierdo, pero te voy a sacar la tiroides completa, o sea, lado izquierdo, lado derecho. Y yo le dije, ay, no, pero ¿por qué? Me dijo, mira, he tenido que reintervenir cuando me pongo de héroe a tratar de salvar toda la tiroides, porque cuando está afectado el lóbulo izquierdo, seguro se afecta el lóbulo derecho. Yo dije, bueno, listo, hágale. Me sacó toda la tiroides, eso se fue a patología, y en efecto, estaba el tumor de 1 milímetro en el lado izquierdo y se está empezando a formar otro diminuto de micras en el lado derecho. Pero fue todo tan oportuno, tan a tiempo, que el médico me dijo, yo no te voy a hacer terapia con yodo, y a mí me hacían el primer año, yo estuve con tomas de exámenes de sangre, primero cada 15 días, luego cada 3 semanas, luego cada mes, así hasta el año, y sigo todavía en controles cada año, esto hace ya 12 años, pero me deja, respondiendo a tu pregunta, Pau, la importancia de escuchar tu cuerpo. Sí. Ese dolorcito de cabeza sordo que tienes por allá, que tú tomas un acetaminofén en la cartera y llegas y te lo tomas y se me quitó el dolor de cabeza, párale bolas porque tu cuerpo te está hablando. Esa gastritis, esa griera, párale bolas porque el cuerpo algo te está diciendo. En mi caso, esa delgadez tan extrema, algo me estaba diciendo. Mira, me quitaron la tiroides y ya volví a tener carne, volví a tener gusto, volví a tener vida. Es una cirugía muy dura, porque la tiroides es el director de orquesta de tu cuerpo y cuando te lo retiran tienen que hacerte una terapia de reemplazo hormonal, tienes que tomar todos los días en la mañana una pastilla que no es nada, pero mientras tu cuerpo se regula es duro. Wow. Pero es una bendición valorar tu vida, valorar lo que realmente tiene sentido. Ya el tema de la fama, el ego, el reconocimiento queda de lado y empieza a trascender el ser, la esencia, que le voy a dejar a mi hija, cómo quiero que mi hija me recuerde, qué le quiero dejar a la sociedad el día que yo me muera, que digan, oiga, esta vieja tan chévere, fue súper buena gente, me ayudó con esto, aprendí esto, cambiamos esto. Eso es, me convirtió en una mejor persona porque aquí estamos llenos de egos y de cosas chéveres, pero más lindo trascender en el alma y ver cómo tú puedes ayudar a los demás con las cosas que tú hagas. Wow, qué historia, María Mercedes, qué historia. Sí, es linda. Mujer de tenis, usted o no mucho por su trabajo, su trabajo de ejecutiva, pero entonces también ahora en el magazine y demás, los que tiene hoy están de ataque. Ay, los amo, me los regaló mi esposo. Divinos. Y de por sí soy una mujer de zapato bajo y de tenis hace por lo menos 10 años. Porque por usar tanto tacón me reventé la articulación del pie izquierdo. No es la primera historia que escucho en este espacio del tema de los tacones que son divinos, pero son hermosos. La articulación hizo, todo el mundo hizo, pero el juanete, no, yo no tengo juanete, fue que la articulación sencillamente explotó y el ortopedista tuvo que hacer su labor de limar, reconstruir y demás, y me dijo, puedes usar tacones, pero puedes usarlos discretamente, solo para el ratico, de resto, zapato bajito. 6 meses de terapia de recuperación, el dedo gordo del pie duele un montón. Y en la parte ejecutiva, de pronto uno que otro viernes podría utilizar tenis, pero ya ahora no me los quito, o sea, amo andar en tenis, obviamente en pantalla y eso tengo zapato más estileto, bajito, tú siempre me vas a ver con zapato muy bajito porque quiero cuidar mi pie, pero para el diario vivir, mis entonces están prestables, ahora negociamos a ver si me los puede prestar. María Mercedes, un placer tenerla acá, solo le quiero decir esto, gracias por un lado, Pau. pero también siga por la vida con esa dulzura y con esa sonrisa que es absolutamente contagiosa. Ay, Pau, a ti. Gracias por este espacio, por la invitación, por esas palabras tan generosas. En definitiva, yo creo que llegamos a esta vida es a eso, a ser buenas personas, a regalar abrazos, a hacer favores, a hacer apoyo. Hay de pronto gente que no lo tiene tan claro, pero no importa, en algún momento llegarán a ser buenas personas, o de pronto no. O de pronto no, no importa. Cada alma llega acá a hacer su transitar. Y la mía es ser chévere, buena gente, soy abrazona, me gusta apachichar a la gente y cuando yo pueda ayudar a alguien siempre ahí estoy. Entonces, gracias por las palabras tan bonitas y por este espacio, de verdad me siento súper halagada. Gracias. No cambie nunca y nos quedamos con eso. Ustedes, gracias como siempre por hacer parte de estas conversaciones con propósito y en tenis. Nos vemos pronto. Chao.